Buenos días, muchas gracias a Pedro Contreras, un gran amigo. Nos hemos conocido hace 3 años más o menos. Lamentablemente esta es la primera vez que vengo acá. Estoy muy satisfecha con las exposiciones de ayer. Me siento muy enriquecida con lo que he escuchado. Además me siento muy motivada y muy emocionada con las palabras de presentación de Pedro. Así que les voy a dar unas ideas. Yo en realidad no preparé ningún tema en especial, pero como tenía ya algunas cosas, hice un collage y entonces les voy a presentar eso. La profesión médica en el Paraguay está considerada como una profesión liberal, es decir, que puede pedir aranceles de acuerdo a lo que uno supone que puede ser, ¿no? Pero eso está otra vez acompañado por un control de parte del Círculo Paraguayo de Médicos, que ha establecido más o menos que el jornal diario de un personal obrero es de 81.000 guaraníes, o sea, $14 el jornal diario. Y el médico, el mínimo para un arancel de un especialista son 3 jornales diarios, es decir que más o menos son $40 que tiene que cobrar un especialista en una atención médica. No es por hora, es por la atención médica. Esto anteriormente era así, actualmente no es así. Cada vez se va disminuyendo el costo de una consulta médica. Generalmente los especialistas de prestigio cobran esto. Los otros especialistas, por ejemplo, el pediatra tiene un arancel mucho más bajo, sobre todo con los controles del niño sano, etcétera, son aranceles un poco más bajos. Los médicos generalistas también tienen un arancel un poco más bajo de acuerdo a las patologías, si están en un hospital de primer o segundo nivel. Pero de los especialistas, yo soy neuróloga y nosotros tenemos la Sociedad Paraguaya de Neurología establece que el arancel mínimo para una consulta de un neurólogo es más o menos $40. Así que esa es, ¿cómo? Bueno. Un residente gana más o menos $810 mensuales. Se considera que esto es suficiente, ya que ellos están haciendo un aporte a su formación, no un trabajo permanente. Deben asistir a los hospitales de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde con una guardia semanal, y las dominicales son por rotación. Un médico de planta gana $1.180 mensuales, debiendo cumplir 24 horas semanales. Y las guardias en los centros privados se remunera, por ejemplo, de $560 por mes por una guardia semanal de 24 horas. Nosotros hemos conseguido que el médico puede tener 3 vínculos generalmente. Un vínculo de 24 horas y 2 vínculos de 15 horas semanales. Si se halla en una institución y se haya nombrado, entonces tiene vacaciones pagas, tiene un 13º salario, tiene seguro médico, tiene ayuda familiar según hijos menores, permisos para capacitación hasta de 1 mes por año, un aporte jubilatorio, y después de 10 años de antigüedad tiene un sobresueldo por antigüedad. Además de esto, también tenemos un subsidio por insalubridad. El médico contratado es totalmente diferente. Muchos no tienen aporte jubilatorio, muchos no tienen vacaciones pagas, tienen generalmente un 13º salario, pero eso depende de cada hospital que les contrate o de cada servicio médico. Nosotros tenemos
la cobertura médica, el IPS, que es el seguro médico, es de 21%, el 71% de la población no tiene seguro. Hay otros seguros que son los seguros privados, que son el 8%, o sea que de cada 10 personas, 7 no tienen seguro médico, 2 tienen seguro del Instituto de Previsión Social y 1 tiene otro seguro. O sea que 4.900.000, nosotros tenemos una población de 7 millones de habitantes, 4.948.458 personas no tienen seguro médico en el Paraguay. El financiamiento del sistema de salud, el 49.3% corresponde al bolsillo de la persona por un problema de salud, el 45.6% al servicio público, el 4.6% a un servicio prepago y a otros externos 0.1%. El sistema de financiamiento es generalmente en el país. Quiere decir que de cada 10 personas, 7 personas tienen que cubrir todos estos costos. Habitualmente, si es que el servicio público no les da esa cobertura. El servicio público actualmente está con dificultades en estudios diagnósticos y en medicamentos, así que tenemos poco personal. Nosotros somos 16 médicos por 100.000 habitantes y deberíamos ser 25 médicos por 100.000 habitantes, así que tenemos un déficit de médicos en el país, lo cual se observa con mayor y se lamenta con mayor mayormente en las zonas rurales, en donde no hay una instalación de hospitales. En los últimos tiempos, hace más o menos 10 años, que nosotros venimos mejorando la economía del país, pero esa mejoría económica del país se ha invertido en infraestructuras viales, en infraestructuras edilicias, etcétera, barrios para personas que no tenían no tenían casa, etcétera, pero no llega aún a cubrir los problemas de salud, los problemas de educación de nuestro país. El presupuesto per cápita para regiones sanitarias es de 2.016. El IPS cubre el 57% y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social el 35%. Nosotros tenemos una fijación de precios de los medicamentos que está dado por esta fórmula. Actualmente no hay un control estricto en los costos de los medicamentos, pero por eso nosotros tenemos muchas dificultades actualmente con las enfermedades, porque los costos de los medicamentos son muy elevados. Y son muy elevados porque nuestro mercado para 7 millones de habitantes es muy escaso para las compañías, para las empresas farmacéuticas. Entonces ellos nos venden a nosotros el mismo medicamento que le vende a Brasil o a Argentina a un costo el doble de lo que a ellos le venden. La regulación económica de los medicamentos está dado por estas ideas de garantizar los precios asequibles, de garantizar la competitividad y del control del costo de los medicamentos. El control del gasto es de contener el gasto. Se pueden usar los genéricos. Nosotros estamos usando medicamentos genéricos, pero no tenemos la eficacia que tienen los medicamentos originales, porque nosotros no tenemos un sistema de control de eficacia de los medicamentos genéricos en el país. Entonces, tenemos medicamentos genéricos, pero no tenemos la eficacia que tienen los medicamentos originales. Así que esta es una
Una situación en que ahora, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha comprado medicamentos oncológicos genéricos y los pacientes se niegan a utilizar esos medicamentos. Así que hay un problema entre los pacientes oncológicos y el medicamento que le puede ofrecer el Ministerio de Salud, por la calidad. Bueno, y esto ya vimos que las consultas generalmente, como ustedes ven, el médico, todo el mundo dice la medicina, el médico gana mucho, etcétera, y sin embargo las consultas del costo total de un problema de salud es solamente el 5.7% del costo real. Si ese paciente va a una internación, el costo aumenta al 18.7%. Los estudios diagnósticos son elevados cada vez por la tecnología, por acceder a nuevas tecnologías. Estos estudios diagnósticos se hallan a muy alto costo. Entonces, los estudios diagnósticos llevan el 22.6% del costo general y los medicamentos el 53%. Así que ustedes ven, entre el médico, la internación y los estudios diagnósticos no se llega al costo que requiere el medicamento. Tenemos un manual de medicamentos esenciales hecho por el Ministerio de Salud. Esos medicamentos deberían estar a disposición en todos los hospitales públicos, pero actualmente estamos con mucho déficit. Mucho déficit, ¿por qué? Porque hemos tenido hace 100 días que hemos tenido cambio de gobierno. Entonces hay todavía un malestar entre el gobierno que entra. Dice que no hay rubro porque el gobierno anterior cubrió todos los costos, etcétera. Hay un problema. Entonces hay un déficit actualmente de medicamentos y de personal de blanco en los servicios públicos. Esto es en cuanto a los medicamentos. Esto es lo que nosotros tratamos de llevar: los criterios de selección del medicamento, la relevancia, la eficacia, la calidad, pero esto es así en papeles, porque realmente no tenemos la infraestructura suficiente como para tener la posibilidad de que todos estos puntos sean bien llevados. Bueno, esto en relación a los medicamentos. Nosotros tenemos varios tipos de prescripción de medicamentos: medicamentos liberados, medicamentos controlados bajo receta, medicamentos con receta y medicamentos con receta cuadruplicada, que son para las drogas, narcóticos, etc. Los costos de lista de medicamentos de cobertura social. Existe una lista de medicamentos de cobertura pública y lista de medicamentos con copago. Generalmente las empresas de seguros privadas tienen a veces una lista de medicamentos con copago, entonces el medicamento sale un poquito más aceptable el costo. Estas son las recomendaciones, que no va al caso hablar de esto. En mi país, actualmente la medicina, los estudios médicos están un poco desfasados. Nosotros anteriormente teníamos solamente 2 facultades de medicina, que eran la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y la Facultad de Medicina de una universidad católica, que era la Facultad de Medicina privada. Ambas facultades tenían un Consejo Superior de Educación, que era el que homologaba los títulos de los extranjeros en el país. Actualmente, por ley, se abrieron las facultades de medicina en forma privada. Existen actualmente en el Paraguay 18 universidades, es decir, facultades de medicina. 4 facultades de medicina están en Pedro Juan Caballero, en la zona limítrofe con el Brasil, en donde todos los alumnos de esas facultades son brasileros.
En Ciudad del Este existen 4 facultades de medicina privada, también todos los alumnos de esas facultades son brasileros. Los brasileros les cuesta $8.000 más o menos el estudio anual en las universidades brasileras, y en mi país les cuesta como 5 o 6 veces menos. Entonces por eso ellos vienen y posteriormente van otra vez y se hacen homologar sus títulos. Pero las universidades privadas no están bien controladas en cuanto a la calidad del docente y a lo que están enseñando. Entonces nosotros como Círculo Paraguayo de Médicos estamos exigiendo que el Consejo de Educación Superior, que es el que habilita las carreras en las universidades privadas, también queremos nosotros incorporarnos a ellos como un consejo junto con el Ministerio de Salud para evaluar un poquitito cómo están las carreras de medicina en el país. Porque están saliendo médicos y no precisamente médicos, sino que a veces son técnicos en anestesia, por ejemplo, que después hacen 1 o 2 años y ya son médicos anestesistas. Y el médico anestesista tiene que hacer 6 años de la Facultad de Medicina, más 4 años de residencia en la especialidad, y entonces estos chicos en 6 años ya se convierten en anestesistas, en médicos anestesistas, anestesiólogos. Bueno, y así existen muchas de esas cosas. El Consejo de Educación Superior evalúa, las universidades privadas presentan carpetas con las facultades que ellos piensan abrir con las especialidades, y entonces ellos le habilitan. Pero existe una agencia del Ministerio de Educación que después de 2 años tiene que evaluar estas carreras y tiene que ver si tienen infraestructura necesaria, si tienen capacidad en docencia necesaria, y si cuáles son las asignaturas que dan, etcétera, etcétera. Pero esos 2 años que le cuesta a la agencia evaluar y decir que el título que van a otorgar ellos es válido, son 2 años. Así que 2 años que muchas personas están siendo estafadas por estas universidades, porque realmente muchas de esas universidades después sus títulos no tienen validez. Así que todas esas situaciones estamos pasando ahora, estamos tratando de mejorar en el Círculo Paraguayo de Médicos. Además de eso, el Círculo Paraguayo de Médicos ha cumplido 75 años de antigüedad, y desde sus inicios ha iniciado la cooperativa del Círculo Paraguayo de Médicos, que ahora es una empresa totalmente independiente al Círculo. El Círculo lo que hace es darle un apoyo económico en acciones para que se inicie eso, y cuando pueden correr solas ya el Círculo recibe otra vez sus acciones y ya se manejan solas. Así también ha iniciado un seguro médico, que es el OAMI, que también ya ahora está corriendo sola, ya no tiene más el apoyo económico del Círculo Paraguayo de Médicos. El Círculo ahora abrió un seguro de mala praxis para los médicos, y que ahora nosotros estamos apoyando en acciones a esa empresa. Así que en ese sentido el Círculo tiene la posibilidad de hacer las certificaciones y las recertificaciones de los especialistas. El registro para el médico general lo hace el Ministerio de Salud, pero nosotros hacemos las certificaciones y las recertificaciones. Así que no podemos ser colegio, porque el colegiado, la Constitución Nacional impide, es decir, prohíbe la asociación obligatoria. Entonces, por eso nosotros no podemos ser colegiados, pero de hecho estamos haciendo el trabajo de un colegiado. Aparte de eso, no todos los médicos
deben estar asociados al círculo, a pesar de que cada vez tenemos mayor afluencia de médicos que se asocian al Círculo Paraguayo de Médicos por los beneficios algo económicos y algunas situaciones así especiales que estamos dando para un bienestar del profesional médico. Y bueno, eso es todo lo que yo les quería decir. No sé si hay alguna pregunta. Pedro. ¿Preguntas? Bueno, quedó clara, doctora Gloria, todas las preguntas suyas. Bien, otra experiencia interesante. Se me olvidaba decirles que nosotros tenemos aquí, Jadá aprendió el dato de que existen 24 en Colombia supraespecialidades del ojo. ¿Sí? Y tenemos un sistema también en la prestación donde demostramos que los oftalmólogos son los que más prescriben medicamentos aquí en nuestro sistema. ¿Saben por qué? Porque tienen gotas para todo. Yo no sé si para echarle a la ensalada o qué, pero gotas para todo. Entonces, eso es la mano de gotas. Jorge, en el MIPRES se percibe eso. Es increíble, ¿cierto? Que hay oftalmólogo. Bueno. También quiero decirles una cosa. Nosotros aquí, hasta ahora nos han servido mucho sus experiencias porque aquí en Colombia nos han querido plantear de que quien recertifique o certifique el especialista en Colombia sea el hospital. Han pasado 4 proyectos de ley al Congreso de la República pidiendo que se le otorgue al hospital. Claro, ustedes escucharon al ministro, se acabaron los hospitales públicos y entre los públicos están los universitarios. Entonces, ¿qué harían los privados? Y si hoy cobran 20 millones de pesos, que son aproximadamente $8.000 por matrícula, ustedes se pueden imaginar si ellos tienen esa circunstancia. De hecho, estamos en esa pelea ahora. Como los residentes lograron que el gobierno y el Congreso les aprobara 3 salarios mínimos legales, que son aproximadamente $700, ¿sí? de un crédito condonable con el trabajo, ¿sí? Las universidades comenzaron a aumentar las matrículas y a disminuir los cupos, ¿sí? Entonces supone uno que ahí viene la corrupción, le dicen, yo lo admito, pero usted dice que sí le pago y usted no recibe. ¿Estamos? O usted me paga la doble matrícula y yo le devuelvo mensualmente un aporte. Por eso es clave que uno tenga claridad en esto para no equivocarse en los objetivos o en las metas, ¿cierto? Porque a veces uno cree, nos pasó en el Seguro Social, lo aprendimos, ¿recuerda, Manuel? Nosotros peleamos, Paco, un punto más en el incremento salarial, en el Seguro Social. No, es que los médicos somos especiales, los médicos somos semidioses, era que decían ayer, ¿cierto? Entonces nos da un punto más que el resto, y nos daban un punto más. Y después cuando íbamos a mirar la tabla de cotización en el Seguro Social era por rangos salariales. Y ese punto más nos pasaba a un rango donde nos quitaban 4 puntos más de la Seguridad Social. O sea que hacíamos el peor negocio de la vida, ¿cierto? Y ahí fue cuando nos ideamos entonces que no todo, que es un punto clave que yo aspiro que en esta discusión lo hagamos, no todo lo de la remuneración para la profesión médica es plata. Yo soy un batallador y ustedes me conocen no solamente por ser saludista ocupacional de la salud de los trabajadores, sino adicionalmente porque comprendí que es mejor tener condiciones de trabajo y de vida dignas, ¿sí?, que tener un salario. Como dicen los campesinos, dice, yo me la pasé todo el tiempo trabajando para hacer plata y ahora de viejo no me alcanza la plata para recuperar la salud. ¿Estamos? Entonces, me perdonan que yo en estos espacios aproveche porque son tanta la información que les tengo que dar, ¿cierto?, que no lo va a hacer en una conferencia. Entonces, imagínense ustedes que nosotros
ya les conté a algunos amigos, aquí les digo, nosotros nos pensionábamos 5 años antes de la población general. Las mujeres médicas del Seguro Social se pensionan a los 50 años y los hombres a los 55. Y la población en general era mujer a los 55 y los hombres a los 60. ¿Estamos? Pero con esa discusión técnica que le dimos al gobierno y al Seguro Social ganamos eso. Y ojo lo importante de tener el conocimiento y la técnica, que cuando los derrotábamos, lo aprovechábamos más. Entonces logramos no solamente eso, sino lográbamos cuánto era la mesada pensional. Y atérrense, la mesada pensional era el promedio de lo devengado en el último año. 100% del promedio de lo devengado en el último año. Entonces nosotros teníamos por convención 14 salarios al año, 12 meses, una prima extralegal en junio y una prima legal en diciembre. Eran 14. Adicionalmente, entonces los recargos nocturnos, Paco, lo de que llaman ustedes guardia, nosotros todo eso era horas extras, dominicales, festivos, triples, todo eso aumentaba más todavía la masa para la liquidación. ¿Estamos? Y como para eso fue que nos pusieron aquí, entonces nosotros le decíamos a los médicos, usted como se va a pensionar dentro de 2 años, la ley permite que usted acumule 2 años de vacaciones. Entonces usted saca las vacaciones con la pensión. Me explico. En el año que se va a pensionar, pide los 2 periodos de vacaciones que eran más o menos 2 meses, y cuando llegue se va pensionado, ya salió la resolución. Parece sencillo, ¿cierto? Parece sencillo, pero resulta que 2 periodos de vacaciones significan 2 primas de vacaciones, porque nosotros, ustedes saben que las vacaciones legales a la gente le pagan el salario por descansar, comillas, es la filosofía, ¿cierto? Pero nosotros decíamos, somos médicos, pero usted nos paga una prima, porque si nos gastamos el salario no disfrutamos, con el criterio de bienestar que hablábamos ayer. Entonces, ¿para qué salgo a vacaciones si me va a comer el salario? Entonces, cuando vuelva, no tengo con qué mantener la familia. Entonces, vamos a conquistar una prima de vacaciones. Era la prima del valor de los días que eran variados, 18, 20, 25 y 30. Entonces, claro, la masa era grande. Hoy, sin temor a equivocarme, los médicos de esa época, ya hoy están en otras condiciones los que están pensionándose, obtuvieron unas pensiones muy buenas, unos promedios excelentes. Puedo estar diciendo, como les dije, entre 5 y 6 mil dólares mensuales. Aquí en Colombia. Lo que pasa es que usted fue muy perezosita y nunca hizo turnos dominicales ni festivos. Usted estaba en un CAP atendiendo. Por eso, usted prefiere, por eso, sí. Entonces ese es el rollo, ¿cierto? Pero la gente que trabajaba en urgencias. No, es que a ella la dejaba quietica porque usted no la conoció de joven, ¿no? Yo tranquilo, yo la prefería para el cine y para otras cosas, tranquilo. Eso dice. Vean toda esta. Pero yo quiero traer la cosa que para nosotros hoy en día es un problema, es el problema de la educación médica. Yo les digo muy contento, pareciera, de que tengamos 65 facultades de medicina. Crean 65 reconocidas en Colombia. Atérrense. Facultades de garaje, facultades de internet. Por eso es que hay una presión para la especialización, porque tenemos el siguiente problema y las sociedades científicas no se han pellizcado. La calidad de las especialidades hoy en Colombia, las últimas, es para tratar de suplir los defectos y las fallas de la medicina general, pero terminan siendo malos médicos generales y malos especialistas. ¿Estamos? Porque es que aquí hay médicos que van, aquí hubo una facultad, una universidad muy poderosa que creó facultad de medicina por cuestión política, aquí en Bogotá, y el título que daba, fue con la ley 100, el título que daba no era médico y cirujano, sino era médico gerente. ¿Alguien de los colombianos recuerdan cuál era esa facultad? La Facultad de la Sabana.
comenzó dando títulos de médico y gerente. ¿Ya? Ya le quieren quitar la cosa de cirujano. Claro, con razón, porque es que como no les permiten hacer cirugías porque son tantos, en una clínica o en un hospital al tipo le toca ver ahora por televisión. Vea, están sacando un apéndice. Ponga la pila a ver qué aprende. Cuando en nuestra época, Jorge, nosotros nos metíamos y nos dejaban abrir por lo menos la piel y luego nos cansábamos teniendo el separador, ¿cierto? Y haciendo fuerza para que el médico sacara eso. Luego vino ahora es la por vía endoscópica, entonces ahora ven menos las formas. No, el avance lleva a eso. Entonces, por eso era que queríamos intercambiar con ustedes este rollo. Pero yo soy muy respetuoso de los campos de las luchas gremiales. Yo a cada entidad que tiene su naturaleza lo dejo. Y he traído a la información de los asistentes a la persona más autorizada para hablar de este tema. Es el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Reúne 63 sociedades. Es un médico de la Universidad Nacional, dermatólogo de la Universidad Nacional y luego se ha preparado en asuntos gremiales. Sí, es un experto también en temas de la salud pública. Se trata del doctor César Burgos Alarcón, compañero de luchas, con él nos sentamos casi todas las semanas a cranearnos qué hacemos para rescatar la dignidad del ejercicio médico y el valor social y económico del ejercicio profesional. Y como les decía, pues en un escenario justamente de líderes, veo aquí personas requete conocidas, amigos colombianos, pero me es gratificante ver también personas de otras latitudes que luchan justamente por el ejercicio, por la profesión, por dignificarla. Lo que yo voy a decir aquí es simplemente algo muy somero, muy general respecto de la profesión médica en Colombia, que no debe distar mucho de lo que ustedes, cada uno tiene como experiencia en sus respectivos países, porque en el fondo tenemos conciencia de que las profesiones médicas están en cierta medida predeterminadas, reguladas por un mandato político mucho más amplio y que se relaciona indisolublemente con el tema de los modelos de salud. Sin embargo, yo no me voy a ahondar en esos temas donde Pedro, que no sé qué fue lo que dijo hace un rato, para bien o para mal del suscrito, pero de todas maneras la idea era redondear, darles a ustedes un bosquejo. Repito, podría no distar mucho de lo que ustedes tienen como experiencia particular en sus respectivos escenarios, en sus respectivos países, pero con algunas particularidades. En primer lugar, ¿cuántos médicos somos en Colombia? Es un tema complicado porque aquí hay un observatorio del ministerio, pero nunca se compromete. Hacen análisis, estudios, proyecciones, pero nunca se comprometen. Sin embargo, a raíz de que existe una entidad que se llama el RETUS, que es administrado por el Colegio Médico Colombiano, donde se ha concentrado la mejor información posible. Sin embargo, yo no doy total fidelidad, pero son los datos más aproximados y más recientes respecto del número de profesionales médicos que hay en el país. Este es un dato aproximado, pero es el más representativo, entre los cuales el 75.73% son de médicos generales, 25.315, 24.27% de médicos especialistas. Esta era digamos, el comparativo que existía con otros países hasta el 2015. Colombia tenía entre más o menos 19 médicos por 10.000 habitantes. Y estas las razones de otros países, algunos comparativos como podría ser Argentina, donde hay realmente una proporción muy alta, siempre ha habido una proporción muy alta. Sin embargo, la composición. Una cosa importante, uno de los rasgos que ustedes van a ver y que posiblemente se identifique con lo que ustedes también han experimentado en sus países es el tema de la inequidad. En las ciudades, en las grandes ciudades se concentra la mayor parte de los médicos y de los especialistas, va por igual. La concentración de médicos generales y especialistas es una constante en todos los modelos de salud, especialmente en estos modelos de aseguramiento.
Aquí una relación de médicos por habitantes que del 2015, extractada por este grupo, del 2014, perdón, extractada por un grupo que hace unas aproximaciones o unos estimativos basados en la oferta y en la demanda en una proporción lineal, como se han comportado, y sacan unas deducciones sobre las necesidades de médicos generales y especialistas. Estamos muy comparables en el año 2014 con Chile, Brasil, con España un poco nos superaba, pero llama la atención que estamos por encima de Turquía, por ejemplo, de países que uno supone que pueden tener una proporción, si no igual a la nuestra, mayor que la nuestra. Acá un indicador muy interesante asociado a lo que habíamos hablado sobre la proporción en aras de la comparabilidad, y es la proporción que la OMS ha dictado respecto de médicos y enfermeras. Siempre lo asocian con médicos y enfermeras, que es de 25 médicos más enfermeras por 10.000 habitantes. En el 93 teníamos 13.7 de los dos. En el 2015, 19 más 12, 31. Pero en 2018, haciendo estas proporciones, estos cálculos, nos da 22.6 médicos sin considerar las enfermeras. Uno podría suponer con estos datos que hemos superado con creces esos indicadores que nos proponen la OMS. Perfil demográfico de los médicos. Cada vez vemos más mujeres imperando como debe ser, no solamente en el ejercicio del poder de los hogares, sino también de la medicina. Eso nos trae muchas ventajas, muchos aspectos positivos, pero de todas maneras sigue dominando en comparación que digamos en otras profesiones predominan mucho más las mujeres. Definitivamente en la medicina hay una paridad. Y esa es la proporción, según edad, 26 a 35 años, 62%, mayores de 50, nosotros, doctor Manuel, ¿sí? El 5.9%. ¿Cuál es el perfil de los médicos en Colombia? Especialmente el médico general, un médico que cada vez ha disminuido, ha decaecido en sus competencias médicos y quirúrgicas. Eso está muy asociado al modelo, un modelo hospitalocéntrico, un modelo que impulsa más la especialidad, porque eso es más rentable. Es más rentable para las instituciones prestadoras, ¿no? A este médico general ha sido desde los 80 para acá, ha venido perdiendo no solamente sus competencias, sus capacidades, sino que se le han puesto unos límites legales que hace que la actitud, el comportamiento también sea de hacer lo mínimo posible. Es un médico que cada vez se aísla más de su entorno, se aísla más de las necesidades de la población, no solamente de su nicho, sus pacientes, sino de la población. O sea, de salud pública muy poco o poco sabe. Los problemas de comunicación son muy frecuentes, el médico lo obligan a cumplir con un número diario de consultas, entonces la comunicación que hay con los pacientes es mínima, si es que hay comunicación, si se puede hablar de eso. Y el trabajo en equipo es muy difícil, es considerado como ese personaje que hace cosas administrativas, pero realmente no participa de las decisiones grupales o de los grupos de trabajo de los hospitales. Mucha tarea administrativa, es un hacedor de órdenes, un hacedor de fórmulas, pero con las cuales él directamente no está vinculado o comprometido. ¿Esto a qué se debe? Lo tenemos muy claro, lo decía al comienzo, el modelo de salud, el modelo de atención, y además porque ha habido un divorcio progresivo entre lo que es la oferta educativa y la oferta de los servicios de salud. Es decir, en muchos países, ustedes podrán decírmelo o desmentírmelo, hay más conexión de la formación de los médicos con las instituciones prestadoras, con los hospitales universitarios. Aquí ha predominado más el mandato de las instituciones formadoras. El Ministerio de Salud ha tenido poca participación por eso mismo, pero a raíz de una ley que es la 1438 del 2011, se le dieron unas competencias que han sido usadas básicamente para las especialidades y supraespecialidades, y menos
para los médicos generales. Es decir, ha habido hasta cierto punto, y las instituciones formadoras se están quejando de que hay una sobreregulación. Esto no es una impresión nuestra, es la impresión de las instituciones formadoras. Dicen, estamos sobreregulados, hay bloqueos a solicitudes de registro calificado de algunas especialidades y sobre todo algunas supraespecialidades o subespecialidades. Entonces, los mecanismos de regulación circulan en torno a estos dos elementos, de estas dos propuestas. Una que es la pertinencia que hay de los programas o de los registros calificados, especialmente de especialidades, por parte del Ministerio de Salud, últimamente, pero ha estado mucho más dominado en el tiempo, desde los años 80, ¿sí? Nosotros terminamos en los años 80, yo sé que Manuel es mayor que yo, pero más o menos por ahí coincidimos con las épocas en algún momento, con Jorge igualmente, pero realmente, digamos, desde los 80 se ha venido generando pues un paternalismo hacia las instituciones formadoras. O sea, ellos son los que dictan o regulan o desregulan la producción de talento humano en salud, especialmente de profesionales médicos. Un momento en que hablamos de regulación es ese momento en que las instituciones formadoras tenían el dominio. ASCOFAMES se llama nuestra Asociación de Facultades de Medicina. 7 programas teníamos, y era cierto, hacia el año 78 más o menos, 79, 7 universidades con facultades de medicina. Después de esto, hubo un rápido y progresivo aumento y desproporcionado, decimos, haciendo los análisis, porque además de que se concentran en las grandes ciudades, ¿sí?, están formando mucho médico, y hay una desproporción que vamos a ver más adelante entre la oferta de médicos generales y las posibilidades de ingreso a residencia médica. 55 facultades después del año 80, programas de posgrado. Un problema muy grande es que tenemos 500 programas de posgrado y 30 instituciones con posgrado, formadoras con posgrado, pero todas concentradas en las grandes ciudades, 95% en grandes ciudades, no en medianas, donde es quizás donde se ve más el problema crítico en estos momentos. Hay un fenómeno definitivamente curioso, paradójico, por un lado, sobre regulación reciente de un tiempo para acá, de la que acusan sobre todo y preocupación especialmente las entidades formadoras, que dicen que realmente hay un trancón, hay un peaje al desarrollo de nuevos programas de sub y supraespecialidades, pero por otro lado vemos una desregulación total y una concentración total. Sobre el estudio que les comentaba, el Ministerio tiene un observatorio de talento humano, hacen estudios, hacen proyecciones, se inventan cosas. A veces yo pienso que son un poco presionadas por las circunstancias políticas del momento. Hay que hacer algo para desmentir o para confirmar algo que se quiere desmentir o que se quiere confirmar, pero no veamos como ese sistemático proceso de análisis, porque elementos, insumos para poderlo hacer existen. Sin embargo, aquí se meten en unos berenjenales y nos hacen ver que hay una gran diferencia entre la oferta y la demanda. Yo diría que es más entre la demanda y la oferta. Y lo que quiere mostrar es que tenemos una necesidad de 16.000, al año 2016, 16.000 especialistas, esto es para especialistas, y que como va el modelo de salud, como va el modelo de atención, probablemente al 2030 tendremos 7.000 necesidades de especialistas. Y obviamente pues predominará, y está predominando, esto es para el 2016, los médicos familiares, dentro del nuevo modelo que propone el MIAS, que es el modelo integral de atención en salud, que gustenos o no nos guste, es el que está comenzando a funcionar. No voy a hacer juicios de valores, sino simplemente voy a mostrar la realidad. Ya después cada uno interpretará a su acomodo lo que está ocurriendo.
Yo pienso que esto está desfasado. Este es un estudio aparentemente muy interesante. Yo diría que desde lo metodológico un poco con algunas deficiencias, pero a la larga interesante, pero se desfasa en que no tiene en cuenta justamente un componente grande, macro, que es la ley estatutaria, la que le da un marco operacional, la que exige un modelo distinto al que nos quieren imponer, que es el MIAS, y que probablemente si se ejecutara plenamente sus pilares, sus objetivos, las condiciones o las necesidades de especialistas serían distintas, y lo vamos a ver inmediatamente. Estas son las estimaciones al 2016, lo que está en paréntesis es 2016, lo que está a la izquierda 2015. Se proyecta que al 2030 vamos a requerir 2 veces más de las especialidades. En este momento se están produciendo 5.000, están egresando un poco más que 5.000 médicos para 1.800 opciones o plazas de especialidades. Este es el modelo institucional. Inicialmente era un modelo flexneriano, la universidad y el hospital universitario, y era una formación integral, homogénea, regida por la ley 1462, el decreto. Eso todavía, ahí se reglamenta la profesión, eso no ha variado sustancialmente, pero el modelo actual es un modelo de una universidad en el centro, 55 universidades, como ya lo vieron, ¿sí? Y un poco, ¿no?, de sitios que llaman de escenarios de práctica, se llaman docentes asistenciales, pero sin ningún compromiso orgánico con la formación básica fundamentalmente. Es una agregación, como lo escribí ahí, es una agregación curricular sin integración clínico-pedagógica. Antes el residente, o en estos hospitales universitarios, tenían una relación ejemplar, diría yo, y armónica, estudio y trabajo para los residentes y para los internos, y se les pagaba. Hoy en día eso no ocurre. Pero vamos a ver ahora, hay una ley nueva que afortunadamente con una dinámica política de los residentes y de otras organizaciones lograron que una ley que les garantice el apoyo financiero. No es lo óptimo, pero pienso que fue un gran avance. Sin embargo, les quiero contar en su escenario particular, no sé si se vea porque en literatura que uno busca no encuentra, sino tal vez en Sudamérica, Paraguay, el único país que no le paga a los médicos residentes ni a los internos. Y Colombia, como siempre, en la parte negativa en ese sentido. Hoy en día lo que hay es una provisión de servicios educativos que en el fondo ni tan educativos son más trabajo para el residente, trabajo para el interno, ¿sí? Y un poco de ajustes ahí pedagógicos que hacen personas con buena voluntad, profesionales, especialistas, pero que no tienen ninguna coordinación pedagógica con la universidad a la que están vinculados los estudiantes de pre y de posgrado. ¿En realidad hay déficit de médicos? Esta es una pregunta crucial. Pues pareciera que por lo menos de médicos generales no, según algunos estudios de sensibilidad a la expansión de aseguramiento. Han mostrado que como que tenemos los médicos que necesitamos, pero los médicos generales. Pero ojo, son médicos subvalorados, son médicos subutilizados, son médicos que no desarrollan una actividad realmente productiva para la salud. El modelo está centrado en la enfermedad, como lo decía, es un modelo hospitalocéntrico centrado en la enfermedad, porque la enfermedad es productiva. Si vamos a tratar la enfermedad, pues necesitamos más especialistas que impulsen, que gesten propuestas diagnósticas y terapéuticas que le hagan bien a la institucionalidad. Me refiero a la institucionalidad prestadora, pero no los médicos. Y por otro lado, las aseguradoras ahí diciendo no gasten, porque pues la productividad predomina por encima de todo. Por encima de eso, ya lo habíamos manifestado, la baja resolutividad de los médicos generales, y yo diría que también de los especialistas básicos, de las especialidades básicas. Residentes, un internado desfigurado hace mucho tiempo. En nuestra época nosotros teníamos una programación quirúrgica de tantas cesáreas, tantas herniorafias, tantas otros procedimientos. Eso desapareció por factores también legales y por factores sistémicos, o sea, del sistema de salud.
residentes sin remuneración, no hacen parte objetivamente de los equipos en muchas instituciones, como que les temen, entre comillas, a los residentes e internos. Pero la ley de residentes que les comentaba, que generó un sistema nacional de residencia, me parece que fue un hecho muy constructivo, muy importante. Falta ver si la reglamentación que está versada, que se hace en 1 año, y la aplicación en 3 años, sí se va a verificar si hay voluntad política. Aquí hay muchas leyes que no se cumplen, con eso les cuento todo. Esto no da garantía, no, mi doctor Germán, esto no da garantía de que la ley vaya a ser ejecutada plenamente, vamos a ver. Pero, ¿cuál es la realidad nuestra? Nosotros tenemos una ley, se llama la ley estatutaria, ley marco, que definió el derecho de la salud como un derecho fundamental, no conexo, independiente, que nos da un marco de operación, pero ha habido resistencias a generar un modelo acorde con ese mandato que no solo es constitucional, sino legal. Y yo diría que es un avance social de inmensas repercusiones. Nos siguen hablando del MIAS, que se generó como una respuesta aparentemente a esta propuesta sistémica de un derecho fundamental, pero que entendemos, y en los análisis que hemos hecho en diferentes organizaciones, vemos que hay muchas limitaciones. Se mantiene el aseguramiento, y un aseguramiento que no ha dado signos de preocuparse, sobre todo por la atención primaria en salud, que es un elemento fundamental de esta ley, ¿sí? La propuesta, o que se venía incubando desde otras propuestas legales, pero que aquí está incorporada, y donde se necesita el médico familiar, es un instrumento, es el talento humano necesario, básico, diría yo, de cualquier estrategia de atención primaria en salud. Sabemos muy bien, y esos estudios están como muy coordinados con todos estos países que llaman en desarrollo, es el tema del primer nivel de atención, ¿no? Unos dicen que entre el 30%, otros dicen que el 90% de todas las decisiones se toman en primer nivel. Y yo pensaría que si contamos las especialidades básicas, esto se eleva bastante, o sea, hasta un 95%. Esto ya lo habíamos mostrado. Decisiones inmediatas, lo que necesitamos es un observatorio, pero un observatorio independiente. Tenemos que construir un observatorio nuestro que dicte, que desarrolle investigación, encuestas, que haga el análisis de una manera aislada de otras intenciones políticas sesgadas, pero acorde con la ley estatutaria. El RETUS es un buen insumo, el RETUS es lo que le hablaba, es un sitio donde se registra todo el mundo para poder ejercer. Se necesitan más incentivos, especialmente para los médicos generales y para el desplazamiento del trabajo en la ruralidad o en zonas apartadas. Y hay un tema que se está planteando de una manera abierta por parte de las instituciones o de parte del Estado o de las instituciones del Estado, y es que se necesitan más médicos especialistas, y especialmente algunas concretas especialidades, las que les mostré en las anteriores diapositivas. Medicina familiar admitida, qué bueno, pero anestesia, está endocrinología, está neurocirugía, bueno, hay varias, pediatría, que están incluidas ahí entre las necesidades imperiosas del actual sistema. Pero si vamos a analizar esto a la luz de la ley estatutaria, a la luz de un sistema que voltea el triángulo, o sea, pone encima la atención primaria en salud, seguramente eso se va a modificar. Esas necesidades se van a limitar. Los mismos problemas que ya hemos visto, concentración, no hay incentivos para la redistribución del personal, no solo de especialistas, sino de los médicos generales. La cantidad de definiciones, cada programa organiza su denominación distinta, pero en el fondo las competencias pueden ser homologables a otras. Son 80 perfiles los que se han analizado, no se ha avanzado mucho en eso. Y tenemos que formar un médico para las necesidades locales, regionales, nacionales, pero también para las mundiales. A alguien le puede dar por salir, quiere buscar otros horizontes. Tenemos que formar médicos para todos los escenarios. Recomendaciones, reformas estructurales. El año pasado, entre el 2016 y el 2017, se convocaron algunas personas llamadas expertos que
quisimos avanzar, aprovechar ese escenario que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud nos habían propuesto y se definieron unas reformas estructurales institucionales con un aprendizaje transformativo, que quiere decir generar liderazgo en todos los niveles, médicos formados en ciencias básicas. Yo creo que la respuesta no solamente es de los sistemas, de los modelos y de los modelos de atención, también de nosotros los médicos. Tenemos que cumplir, tenemos que organizarnos, tenemos que sistematizar los procesos de autorregulación y considero, desde mi perspectiva, que la autonomía médica, que fue rescatada a partir de la ley estatutaria, no se cumple, no se desarrolla plenamente si no hay una autorregulación implícita. Esto es un binomio, esto es una relación indisoluble. Eso nos compromete en la responsabilidad social, nos compromete a que formulemos con pertinencia, con razonabilidad, que siempre tengamos la evidencia científica, que pensemos también en que los recursos hay que saberlos usar, en no pensar en usos inapropiados de tecnologías porque nos fascinan, porque llamaron la atención, ¿sí? En ser consecuentes con la ética, en generar códigos de ética en nuestros escenarios académicos. Me parece que eso es una responsabilidad de las sociedades científicas. En eso estamos empeñados, estamos comprometidos. Eso no es para hacerle el favor al gobierno, ni para hacerle el favor al ministerio, ni para hacerle el favor a un modelo de aseguramiento, es para hacer el favor a los pacientes, a las familias y a las comunidades. Otro compromiso, estamos discutiendo esto, tema de educación médica continua. En Colombia, el 90% de la educación médica la soporta financieramente la industria farmacéutica, como algunos congresos. Entonces, sí toca, no hay otra alternativa. Uno quisiera mantener la independencia, pero se estructuran algunos modelos internos en las sociedades científicas, hacen sus congresos, para que la contraprestación no sea impulsar los productos o las tecnologías que le interesan a los que nos patrocinan. Pero es bien difícil a veces, este tema es un dilema complejo, sin embargo es lo que hay y hay que seguir con la educación médica continua y sobre todo ahora podemos tener un escenario particular de cierta independencia porque se están impulsando y con bastante fuerza el tema de la educación médica virtual. En Estados Unidos se considera que el 50% de la educación médica continua es suministrado por vía virtual. Entonces, estamos interesados en que esto se regule, estamos acercándonos a SCOFAM, para esos efectos. Este es el insumo para algo que viene después, que les voy a comentar. El porcentaje contractual del tiempo contractual para desarrollo profesional permanente. El desarrollo profesional permanente es educación médica continua más, que es lo que hacemos las sociedades científicas, especialmente de especialidades, en particular de especialidades, y algo que es una propuesta para los médicos generales que en nuestro escenario colombiano, desafortunadamente, diría yo, por desgracia, estamos dispersos. Los médicos generales están dispersos, no tienen organización, estructura gremial que los defienda. Entonces sería una buena propuesta. Educación médica permanente es la ligada al trabajo, que se verifica en los sitios, in situ, en los sitios de trabajo, que puede ser acompañada de programas virtuales de buena calidad y en donde podríamos participar no solamente las sociedades científicas, sino podrían ser las mismas hospitales universitarios, las mismas facultades de medicina. Ahí no se excluye a nadie. Pero hay algo en lo que nosotros somos absolutamente sensibles, estoy hablando de sociedades científicas. No nos gusta, eso no quiere decir que no podamos discutir con los que piensan distinto, pero no nos gusta que un escenario tan particular del ejercicio, tan de autonomía y de autorregulación nuestra, sea utilizado con otros propósitos. Propósitos que son claramente utilitaristas. Se reproduce el modelo, pero en educación médica virtual, en educación médica continua. Y es que algunos están interesados de hacer esto un gran negocio. Yo pienso que se puede hacer plata con algunos programas, pero básicamente eso tiene que ser flexible y gratuito para los... Ese es el objetivo, que sea gratuito para los médicos, que eso no genere una carga onerosa para los médicos fuera de las que ya tenemos.
que sea autónomo, voluntario, independiente y que sea evaluado por nosotros mismos, porque tenemos en el escenario de las sociedades científicas todas las modalidades de académicas y de desarrollo académico. Están los profesores, están los editores, los que editan documentos científicos, está todo el mundo. Aquí, las sociedades científicas es las sociedades más representativas de la academia. Uno dice, bueno, la Academia Nacional de Medicina es muy respetable, pero donde estamos concentrados todos, todas las expresiones del crecimiento, del desarrollo y del mejoramiento continuo es en las sociedades científicas. Por lo tanto, la pelea va a ser brava en el sentido de que vamos a hacernos respetar con este tema de la certificación y la recertificación, que es voluntaria. A algunos les interesa que sea obligatoria, porque ahí sí que el negocio se aumenta y se desarrolla. Bueno, y una última cosa, yo no quiero abordar todo, quería mostrar una realidad y unas propuestas, un escenario posible para el inmediato futuro. ¿Ustedes ya han oído hablar de esto? Esta es una de las perlas últimas que nos muestran ciertos funcionarios y ciertas personas interesadas en mantener el modelo. Y estoy hablando del modelo no de atención, sino el modelo de salud, el grande. Nos hablan de esto. Hay que aumentar para poder suplir las necesidades, sobre todo de especialistas o de ciertas subespecialidades. Consigamos médicos expertos. ¿Pero qué no son los médicos expertos? Médicos generales. Se llama la consulta en espejo, creo que también la llaman así, médicos generales coordinados por un médico especialista, 5, 6, y llega el médico especialista, da la fórmula final, pero no tiene contacto con los pacientes, las tienen justamente los otros médicos. Eso no lo quieren meter. Y algunas, espero que los patrocinadores del evento hoy no estén aquí, pero el tema es que la industria está promocionando también esto. Nos hablan de médicos y ya clasifican a los colegas de las especialidades. Este es experto en psoriasis, yo soy dermatólogo. Este es experto en enfermedades ampollosas y los demás somos unos pobres diablos que sabemos muy poco de eso. ¿Por qué? Porque los gradúan de expertos para que formulen a sus necesidades, a sus perfiles, a sus objetivos. Y igualmente sucede con especialidades básicas, médicos generales que, claro, a una IPS le solucionan un poco de problemas de atención, de oportunidad, de acceso, entre comillas, todo eso, porque 5 hacen en 20 minutos, de pronto en menos, 15 minutos, 5 consultas y solamente hay un especialista. Esto lo quería mostrar como una bosquejo, una realidad. Hay muchas cosas muy particulares que quisiera abordar, pero el tiempo no lo permite. Muchas gracias. ¿Permite preguntas? Claro. Que no sean capciosas, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo por la pregunta. Bueno, aprovechemos ¿Tienes agüita? al doctor César, que conoce como nadie el área de las sociedades científicas. Manuel quería hacerle una pregunta. César. No hay peor cuña que la del mismo palo. Bueno, doctor César, primero que todo lo felicito porque hizo una muy buena radiografía de este sector médico en Colombia, muy ilustrativo, sobre todo para los colegas de otros países. Digo cosas muy interesantes, podemos discutir muchas cosas. Quería solamente tocar un solo punto, el tema de los médicos por habitantes. Dicen las cifras del ministerio que estamos por encima de 20, ¿no? 20, 21 por 10.000 habitantes. Los ministerios de salud, el ministro de salud en muchas ocasiones toca esta cifra y por ejemplo no solamente de médicos generales sino también de especialistas dicen que hacen falta médicos. Sin embargo, en una de sus diapositivas mostraba como si miramos solamente Bogotá ya no hay 20 sino hay 60 por 10.000 habitantes, pero eso no lo muestran. Entonces dicen hacen falta médicos, de pronto estimulan para que formen más médicos y más especialistas, pero no hay un esfuerzo para que los médicos que hacen falta en la periferia tengan la posibilidad de trabajar en esos sitios.
Y yo quisiera comentar con los colegas de Argentina. Hace unos años yo era invitado, hace ya algunos años, por la FARC, la Federación, no es FARC, no es la FARC, la Federación Argentina de Renovación. Ellos comentaban la fortaleza que ellos tenían en esa época, no es que todavía la tengan, y ellos en algún momento, cuando el número de especialistas era muy grande, comentaban ellos, lograron detener la formación de especialistas porque veían que estaba saturándose el número de especialistas por habitantes. Nosotros hemos fallado en ese tema, doctor Pedro, doctor Burgos, en tener algún tipo de injerencia en la formación de los especialistas. No sé si, pues yo lo planteo como simplemente como una inquietud, que no es fácil la cosa, pero digamos demostrar que nos hacen falta médicos en la periferia por culpa del Ministerio, de la Secretaría de dotar, por ejemplo, hospitales, centros de atención, en donde puedan estar los especialistas, los médicos generales, y los médicos no se queden en Bogotá, como pasa en la medida que se aumenta mayor número de producción de médicos, se quedan en las capitales y no se van donde realmente están necesitándose. Rubén. Una reflexión con respecto al número de habitantes, número de médicos. Yo creo que esa es una cifra totalmente mentirosa. No digo que en algún lado se sacan los valores, pero la realidad demuestra algo totalmente diferente. Nosotros en la República Argentina, algunos grandes profesores, algunos ministros, llegaron a decir que había que cerrar la facultad de medicina porque había muchos médicos. Con la UBA y algunas privadas. Y ahora, con un número similar de ingreso y egreso a las facultades, nos encontramos que faltan médicos en la República Argentina, que no encontramos médicos para cubrir la guardia, la emergencia, especialidades críticas en el área materno-infantil, pediatría, neonatología, terapia intensiva y otras. Entonces, ¿cómo es esto del número que egresa y la realidad? Yo creo que tenemos que hablar de realidades, de condiciones de trabajo, de lo que están trabajando y lo que no están trabajando. En esto que se está hablando de la feminización de la medicina, que trato de no decirlo más porque he ido a una reunión donde era mayoría mujer y me pegaron, porque hay que hablar que somos mayoría mujeres, no feminización, y quizá tengan razón en ese concepto, pero me quedó lo que dijo ayer el relator, que dijo, no es que las mujeres han peleado esto, que los hombres se han ido, le han dejado la responsabilidad a las mujeres, pero me refiero que en algún momento tenemos que sincerar la realidad de lo que necesita cada uno de nuestros países con el número de médicos que tenemos. Eso aunado con la densidad de ubicación de los médicos. Ahí, como la capital, como ustedes vieron ahí, de sobra médicos, y hay otros departamentos de los 33 donde no tienen ni siquiera, no sé si ustedes recuerdan el gráfico de oncología. Habían 5 departamentos donde no había un oncólogo. Y mientras que en Bogotá había 1.400. ¿Sí? Total. Bueno, primero que todo, pues un reconocimiento por el excelente resumen de una situación muy compleja en la vida académica y laboral de todos los médicos en el país. Pero definitivamente uno se pregunta más allá, ¿los médicos existimos? Porque existen necesidades en la población que necesitan de nuestra profesión. De lo contrario, no existiríamos. Entonces, se nos presentan grandes dilemas como este tema de los médicos titulados expertos o médicos bajo tutoría, administrados o dirigidos por un especialista. A mí me parece que también nos toca ser consecuentes en el sentido de entender qué ha pasado con la formación de especialistas y cuáles son los cuellos de botella que ha tenido la experiencia de nuestro modelo de salud en Colombia. Cómo estamos prácticamente en unos números de especialistas parecidos a los que teníamos hace muchos años, cuando la población ha crecido, y cómo incluso las especialidades
más necesitadas, de acuerdo a los perfiles epidemiológicos y a la distribución en el país, no son las que más se ofertan, sino que se ofertan las que producen mayor rentabilidad económica. Entonces también tenemos que reconocer que hay grupos de nuestros colegas especialistas que no están interesados en que ese panorama se amplíe y que haya una mayor oferta de su especialidad porque se les disminuye el ingreso. Entonces aquí también nos tenemos que decir las verdades en el sentido de cuáles son las soluciones para la población en las que nosotros como médicos también tenemos condiciones de vida dignas. ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la alternativa que creamos? Que sean dignas para la población y también para nosotros como médicos. Porque si no le vamos a estar haciendo el juego, con todo respeto también, a las universidades de más o menos alcurnia, que de alguna manera administran un negocio, que es el de la formación de especialistas, al que muchos de nuestros colegas definitivamente no han tenido la posibilidad de acceso y les toca quedarse en la mejor de las opciones, el volverse médico experto. Entonces lo pongo porque creo que hay que generar esa discusión. Vamos a escuchar a un colega que viene en representación de la unidad gremial de un departamento muy deprimido en todos los aspectos, en salud también. Tiene un hospital que es regional, Francisco de Asís, en muy malas condiciones. Él es el representante de la unidad gremial de profesionales médicos del Chocó. Bueno, buenos días. El que voy a participar. Primero, mis felicitaciones por este evento y al doctor Burgos por haber hecho una radiografía tan real de lo que está pasando. Yo vengo, como bien lo dice el doctor, del Hospital San Francisco de Asís. Yo soy ginecostetra y la verdad es que, como ustedes saben, el departamento más pobre de Colombia es ese. Es el más rico en recursos humanos, en recursos naturales, pero el más pobre. Y yo creo que en parte de eso, pues la misma gente ha tenido la culpa de eso porque tiene una mentalidad muy pobre. El chocuano es una persona que no quiere emprender, no tiene visión, y la peor cosa que le ha pasado al departamento es que ha caído en manos de unos gobernantes que todo se lo roban, como ha pasado casi en todos los departamentos de Colombia. La situación de salud allá es precaria. Yo creo que yo siempre se lo digo a los gerentes. Nosotros aquí estamos ejerciendo medicina del siglo XVIII, porque además de que no hay un incentivo a los médicos generales para tener una educación médica continua, tampoco lo hay para los especialistas, como sucede casi en todo Colombia. Pues los especialistas vamos a un congreso, quizás a veces por esa perversión que ha habido de que un laboratorio te diga: usted va a un congreso porque me prescribe mis productos, y eso es cierto. Pues no podemos ponernos un paño en la cara para no ver eso. En el Chocó están sucediendo cosas muy graves. Ahora que fue el ministro y el viceministro, se le dijo: el único hospital que hay para todo el departamento del Hospital San Francisco de Asís, ahí llega de todo, y lo peor, llegan pacientes que nunca se han hecho un control. En mi caso, obstetricia, yo nunca había visto tantos casos de ruptura uterina como se ve en el Chocó. Es impresionante, impresionante. Ahí se ve el índice de crecimiento, el incremento de enfermedades de transmisión sexual, VIH. Hoy es asombroso, asombroso. Porque si ustedes bien recuerdan, el Chocó es una zona minera, y donde hay mina, ahí hay, lo que se queda ahí es prostitución, trago, alcoholismo, y cuando se va queda todo en una pobreza extrema. Así que ustedes pueden ver, la realidad que vive el Chocó es lamentable. Nosotros eso le decíamos al ministro: mira, aquí el Hospital San Francisco, las EPS, le están debiendo actualmente 16.000 millones de pesos. ¿Y sabe cuánto es el pago de las EPS al hospital? El 27% de eso mensual. ¿Cómo un hospital puede sostenerse así? Y si ellos no le ponen corte y juicio a las EPS, pues seguiremos en esa situación de crisis, pero una crisis perversa. En el Chocó no hay un centro oncológico, no lo hay. Es que es impresionante, impresionante.
Allá los especialistas van por turno, es decir, hacen 10 días, cobran su plata y se van. Y no vuelven más porque las condiciones son muy precarias. Entonces yo llamo a esto una reflexión y se lo decíamos al ministro: si usted no le pone un juicio a las EPS, pues seguiremos en esta crisis perversa que hay, donde hay una fuga, un desangramiento pero bestial a la salud por parte de los gobernantes. Se agarran todo el presupuesto en una variable tan sensible como esa, y además de eso, pues los hospitales no tienen cómo financiarse. Atendemos muchas pacientes. Imagínense, hoy la deuda ya está llegando a los 17.000 millones de pesos y el hospital no tiene recursos para funcionar. ¿Por qué las EPS no pagan? Gracias. Gracias, colega. Me gustó que hubiera hablado el compañero del Chocó, porque a mí sentimentalmente me unen muchas cosas del Chocó. Yo soy de una escuela de medicina de Antioquia donde soportamos científica y técnicamente ese departamento. Con límites, se formaban muchos médicos. A raíz de que yo llegué a Armea se creó la seccional de Armea. Creo que fue la mejor época del Hospital San Francisco de Asís, cuando el Seguro Social soportaba la contratación con el hospital. El Seguro Social no le permitimos que construyera ninguna clínica, ningún hospital, sino que contratara con el Hospital San Francisco de Asís. César, escuchó 3 intervenciones, Si quiere... quiero que a mí me aclare una, porque aquí me están haciendo el reclamo. Yo toda la mañana les he dicho que en Colombia hay 65 facultades de medicina. Es probable, sí. Y me acaban de llamar y me dicen que creen que este fin de semana crean otra. Porque aquí hay una universidad agropecuaria. Sí. De un personaje, y le dijeron: oiga, pero es que medicina eso la gente le gusta. Montó facultad de medicina en la Universidad Agropecuaria. ¿Sabían ustedes eso? Sí, claro. Sí, la UCA. No, aquí en Bogotá, a la UCA, Manuel. Sí. En Quindío, que se maneja mucho la parte de la ingeniería ambiental, allá hay una fundación, una fundación, la Humboldt. Ajá. También montó facultad de medicina, porque dijo: oiga, no es con el medio ambiente, es con los médicos, entonces hagámosle a la medicina. ¿Sí? Entonces, yo no sé, yo digo 65, claro que César fue claro en decir 2015. 55 en el 2015. Exacto, ese es el tema. Hoy, no, yo sé, pero es que la gente dijo: ¿cómo así? Usted está diciendo que 65 y el duro dice que 55, entonces, ¿cómo? No sé si tenga aquí. ¿Sí se escucha? Bueno, me parecen muy atinentes los comentarios y las inquietudes que se están planteando. Una de ellas, aclaro, evidentemente, sí, no sé si son 65. Hasta hace unos pocos meses creía que eran 60, según el último dato que me suministró un funcionario antiguo, no antiguo en edad, pero sí antiguo en el Ministerio en Talento Humano. Pero bueno, inquietudes, comienzo por la del doctor. Realmente los indicadores hay que mirarlos con ojo de buen cubero. Realmente los indicadores a veces no representan, porque son realidades diferentes, lo decía el doctor. Sí, evidentemente, una cosa es un modelo de atención basado en el aseguramiento, otra cosa un modelo, por ejemplo, basado en la atención primaria en salud. Obviamente los valores y las necesidades se invierten. Lo que más se necesita en un modelo de atención primaria son médicos familiares y médicos generales con enfoque hacia la medicina familiar. Y posiblemente algunas especialidades básicas, las básicas también. Pero las necesidades se invierten en la medida en que el modelo de atención realmente se acomodara a lo que propone, en nuestro caso particular, la ley estatutaria. Entonces son realidades distintas y ahí los indicadores no serían comparables. Yo quise mostrar esto simplemente como lo que hay, pero no lo que yo pienso que debe decirse finalmente hay que hacer. Yo compararía más bien, por ejemplo, el modelo cubano con el nuestro, pero para decir cuáles son las ventajas del uno y del otro, o las desventajas del uno y del otro, pero no para decir este es el patrón. Pienso que el modelo cubano nos podría dar algunas experiencias que, independiente de la parte ideológica, pudieron asimilarse. Por lo tanto, me adhiero, no en todo, pero sí en parte, a la inquietud y la preocupación del doctor de Argentina, que nos dice
hay que mirar con mucho cuidado estas cifras comparativas. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, el doctor nos comenta sobre su experiencia, que no es más que la inexperiencia de la inequidad. Sí, lo que se ve en el modelo nuestro es una inequidad no solamente entre regiones, sino en las mismas ciudades, entre sitios, sectores de la ciudad. Es distinto las formas de atender, el acceso, la oportunidad que se ve en la zona sur de Bogotá que la que se ve en el norte, donde están concentradas la mayor parte de las instituciones prestadoras. Eso es algo terrible, que en el sur existan un porcentaje, donde está más concentrada la población, ¿sí? Existan menos instituciones prestadoras, tanto de medicina básica, general, como de especialidades, que en el norte. Aquí nomás tenemos pues una institución que es emblemática desde lo tecnológico, ojalá hubiese una parecida, su contraparte en el sur. Hay una terrible inequidad en la prestación de los servicios. Está demostrado ya, es que hasta tal punto que hasta lo admiten los mismos auspiciadores del modelo de aseguramiento, que en la ruralidad el modelo de aseguramiento está perdiendo validez. Lo admiten ellos, que son defensores de la... O sea que el modelo no está funcionando, por lo menos en la ruralidad ya es un avance, para decirles, pues vamos haciendo las pruebas diagnósticas en otros escenarios, no en la ruralidad, pero sí en los municipios. Y de pronto vamos a llegar a unas conclusiones quizás muy aterradoras, pero ya admiten, ya se había dicho, ¿no? Pedro lo había dicho, Germán lo había dicho, el modelo de aseguramiento entró en crisis, pero se admite ya que a nivel rural esa competencia regulada ya no debe existir, hay más gasto administrativo, ¿sí?, que realmente atenciones en la ruralidad, como lo muestra el doctor. Nosotros necesitamos hacer mejores diagnósticos más apropiados. Una de las iniciativas es construir, lo que les decía, un observatorio independiente. Nosotros habíamos hecho en sociedades científicas el intento de un instituto de salud que analizara pues todos estos temas de la salud. Desafortunadamente todo implica dinero, ha sido bien complejo, pero la idea está ahí vigente. Hay que darle independencia, hay que darle gobernanza al conocimiento, porque aquí se construye mucho conocimiento, pero para validar o para consolidar políticas, pero no conocimiento independiente. Eso también lo podemos extrapolar al tema de la tecnología, de la innovación. Aquí hay mucha tecnología, mucha innovación que realmente no ha sido gobernada desde la independencia, sino desde el lucro y el interés de promocionar, o si no, veamos un poco de laboratorios sancionados por generar tecnologías inapropiadas, no basadas en la evidencia real. El problema también es de redistribución. El talento humano está mal redistribuido en Colombia. Esa concentración que yo les mostraba, tanto de generales como de especialistas, es dramática. Hay sitios, hay municipios que no tienen sino un médico en el área, pero no un médico en cada municipio. Esa es una realidad que hay que mostrar. Redistribución, pero se necesitan incentivos, que los colegas tengan motivación para estar afuera, porque ya no puede dispensarse el argumento de que se va a desconectar de la academia. La educación médica virtual le puede suministrar ese apoyo, ese soporte de actualización permanente. Yo creo que tenemos que pensar necesariamente en el modelo. Si no pensamos en el modelo, cada modelo, estoy hablando de modelo, modelo no de atención, sino de modelo, de sistema de salud, tiene sus particularidades. Y cada particularidad incrementa o impone un modelo de atención particular también, que es lo que vemos como un contrasentido, que hay un modelo diferente, es decir, la ley estatutaria nos aporta unos elementos, unos pilares para un modelo de atención distinto. Sin embargo, se quiere insistir en un modelo que es más para el aseguramiento que para la atención primaria. Pero si fuéramos consecuentes con ese modelo de atención primaria, las necesidades de los médicos generales podría ser un poco más de lo que en este momento existen, o sea, los médicos que existen, si se les diera un enfoque de medicina familiar, un perfil de promoción y prevención,
si trabajáramos los equipos multidisciplinarios en las zonas rurales, en los municipios, pero también en las ciudades, seguramente las necesidades del médico general serían, o de los médicos familiares serían más altas. Aquí se ha propuesto que sean 5.000 en 3 años. Creo que no alcanzamos a avanzar ni un 5% de esos 5.000. Por lo tanto, hay que ser consecuentes y al Estado hay que presionarlo a decir seamos consecuentes con la ley estatutaria. Que la ley estatutaria requiere, exige, demanda un modelo diferente al que está en este momento rigiendo. Y por último, lo que decía mi doctora, que hace unos años no la veía, compañera mía de la universidad, es el tema de la posición dominante. Sí, seamos sensatos, seamos honestos. Las instituciones formadoras, como las sociedades científicas eventualmente, abusamos en cierta forma por la injerencia que tenemos en las instituciones formadoras de posición dominante. No queremos que se formen más especialistas en tal porque si no se compromete el escenario, el dominio, la política, el manejo de estas sociedades. Hay que reconocer que eso sí se ha dado. No en una gran dimensión, ni a eso le vamos a echar la culpa de todo el problema, ni más faltaba. Pero ahí hay un componente que hay que tener en cuenta en el momento del análisis.